Bien, hoy vamos a responder algunas preguntas de 2 o 3 personas y también tratar de aclararle a los cristianos que quieren ser mesiánicos el riesgo que esto comporta, el dejar el cristianismo, que es una apostasía grave, como vamos a demostrar aquí, para adquirir la supuesta doctrina falsa de los mesiánicos, y vamos a verlo ya de inmediato. Al mismo tiempo vamos a estar viendo lo que está pasando, ¿no? Y el porqué de lo que está pasando, es decir, muchos creyentes que habían puesto sus ilusiones y esperanzas en algunos líderes masivos de los medios de comunicación, los más media, redes sociales, al verse defraudados se han visto defraudados porque el Señor, el Mesías Jesús, no vino en las variadas fechas que le habían dicho, que les habían anunciado incluso desde la década del 90. También en el 2000, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012, el 14, el 15, el 16 y estamos en el 2018 y el Señor no ha venido. Como ya habíamos dicho y anticipado en otros vídeos, a pesar de que algunas personas pues no quisieron creernos. Eso está dicho ya desde hace 5 o 6 años, de que no sería así. Bien, y se han ido al mundo, y otros se han ido a sus casas, porque se sienten defraudados. Esto les pasa por seguir y por alimentar a aquellos que no tienen que escuchar. Bien, vamos a leer un versículo que está en Colosenses, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, el versículo 9 dice: porque en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad habita en Jesús, dice este versículo. Bueno, repito que el versículo dice eso, ¿no? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tenemos que empezar por algún lado para hablar de lo que está sucediendo con tantos cristianos que se están yendo al mundo o a las sectas, y tantos cristianos que quieren hacerse judíos y hacerse mesiánicos, están con ganas de pasarse al mesianismo, negando así la deidad de Jesús y la Trinidad, negando la Trinidad. Es la peor de las apostasías que pueden ocurrir, la peor, y de ella no hay regreso. Porque eso es un pecado, es un error, es una equivocación de naturaleza espiritual que tiene que ver con la religión. No está en el área de la carne, utilizando el vocabulario del apóstol Pablo, no está en el área de la carne, sino en el área de la mente. Es la misma clase de pecado que cometió Adán en el Edén, que fue una decisión, lo que él tomó. No fue un error, no fue una equivocación, no fue falta de experiencia, como quien dice: caramba, me equivoqué, no sabía lo que hacía, no sabía que esto era así. No, Adán sabía y tomó la decisión a sabiendas, con los ojos abiertos. Él no se equivocó, él tomó una decisión que no fue un error. Es lo mismo que hicieron los ángeles cuando se rebelaron. Tampoco fue un error, tampoco fue una equivocación. Ellos sabían a lo que se exponían, ellos sabían que se rebelaban. No es como hubiera podido suceder en nuestro caso, aquí en nuestra vida cotidiana, cuando decimos: caramba, me equivoqué, lo siento, perdón, no sabía, ignoraba esto. No. Eso no pasó con Adán, ni pasó con los ángeles que cayeron. Así pues, el hombre tomó una decisión, y esto de pasarse a los mesiánicos, negando la Trinidad, negando la deidad de Jesús y diciendo que Jesús es un hombre divinizado, que es la doctrina de ellos.
de los mesiánicos de ahora. Los de ahora, no los judíos ortodoxos, no lo confundamos. Los mesiánicos no son judíos ortodoxos, son mesiánicos. Ellos tienen un comienzo reciente en el siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII. Perdón, XIX, sí, siglo XIX. Tienen un comienzo y ahora están en auge. Cuanto más nos acerquemos hacia el final, el número de apostasías y de fenómenos de tipo mágico, encantador y la apostasía misma será cada vez todas esas cosas mayores, aumentarán. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Así que esa es la situación. Muchos mesiánicos dicen, no todos, que Jesús es un hombre divinizado. Otros no lo ven como un hombre divinizado. Lo ven como un simple hombre. Hombre. Hemos visto recientemente, hace cosa de unas semanas, que vimos que hay mesiánicos que ni siquiera creen en la divinización del hombre Jesús, sino que lo ven como un hombre. Ahora bien, un hombre divinizado no puede ser redentor. Un hombre divinizado no redime a nadie. Vamos a ver por qué. Decir que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el Cristo, es un hombre divinizado, es echar por tierra toda la obra de la redención, toda, absolutamente toda. Vamos a ver por qué. Y por eso es una de las mayores o la mayor herejía, apostasía en la que se puede caer, de la cual no hay retorno, Hay pecados de los cuales no hay retorno. Y este es uno de los mayores, por no decir que el mayor de las apostasías. Por lo general no lo hay, por lo general. Bien, ¿por qué un hombre divinizado no puede ser el Hijo de Dios? No puede ser el Redentor, no puede salvar a nadie. Estamos viendo que el apóstol Pablo, aquí en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, el versículo 9, él dice, porque en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo dice. ¿Por qué lo dice? Bien, se emplea el vocablo deidad, no divinidad. No está diciendo que en Jesús reside la divinización. No se refiere el apóstol Pablo aquí a un hombre divinizado, sino que está hablando de la deidad. En la Biblia y en el idioma en que fue escrito originalmente, aunque esto es una copia, lo que tenemos aquí es una copia de los originales, ya eso lo sabemos, se emplea el vocablo deidad para diferenciarlo del vocablo divinidad, que se emplea, por ejemplo, en Romanos 1:20, donde se dice que la naturaleza muestra las cualidades divinas de Dios. Precisamente, eso es. El vocablo deidad se emplea para hablar de lo que un ser es, en este caso Dios, lo que Dios es, no solo lo que hace, o no solo los atributos que tiene, las cosas que le caracterizan, sino lo que la persona es en esencia. Eso significa el vocablo deidad. Esa palabra deidad se usa para eso, para hablar de lo que la persona es, un ser es. Mientras que la palabra o el vocablo divinidad no se emplea para hablar de la esencia, sino de las cualidades de un ser, de una persona, en este caso, de un ser. Las cualidades divinas, como puede ser la fuerza, como puede ser el poder, como puede ser cualquier otro atributo, su presencia, su benignidad o su bondad. Para eso se emplea la palabra divinidad, no deidad, no, divinidad, para hablar de las cualidades, lo que la persona puede hace con las cosas que le caracterizan, lo que tiene
tiene poder, tiene fortaleza, tiene fuerza, tiene la capacidad de hacer algo. Mientras que deidad no se refiere a eso. El vocablo deidad se refiere a lo que la persona es, la esencia. Yo soy, o Dios es, eso, deidad. ¿Qué significa eso? Bueno, Dios es que no hay más nadie como Él que sea Dios, por eso, ¿con qué lo vamos a comparar? Y Pablo le aplica a Jesús ese vocablo. No dice que es un ser divino o divinizado, dice que en Él habita la deidad total, corporalmente. Bueno, ¿por qué eso es así? Pablo lo está diciendo a raíz de varias cosas. Y continuamos diciendo por qué eso es así. Vámonos al huerto del Edén. ¿Quién pecó allí? ¿Pecó un hombre o un hombre divinizado? ¿O pecó un nefili? ¿O los nefilim? ¿Quién pecó? Pecó un hombre. La palabra que debemos usar para esto no es pecado, sino transgresión. ¿Quién transgredió? ¿Quién traspasó las leyes? ¿Quién desobedeció en el Edén? Un hombre mortal, como todos nosotros, como cualquiera de nosotros. Eso fue lo que sucedió allí, lo que pasó. Un hombre pecó. Entonces, a esa transgresión, a esa ley violada, le corresponde un castigo, es decir, una sentencia. Lo mismo sucede con nuestros jueces en nuestra sociedad. ¿Cuál era la sentencia? Que iba a caer sobre la primera pareja humana por la transgresión, la rebelión que ellos cometieron, la decisión que tomaron en contra de Dios. La sentencia era la muerte y la muerte eterna, las dos cosas. Es una muerte, pero es eterna. Es muerte eterna. Bien, esa era la sentencia que recaía sobre el hombre. No recaía sobre la culebra, no recaía sobre Satanás. Recayó sobre el hombre y es eterna. La sentencia era eso, muerte eterna. Y inmediatamente después viene la promesa de restauración, es decir, de redención, sobre quién iba a recaer el trabajo, la obra de la redención. ¿Qué promesa le hizo Dios a Eva? No a Adán, se la hizo a Eva. Le dijo que un hombre de su simiente, pues tiene que ser un hombre normal. De su simiente nacería aquel que iba a redimir la creación entera, el universo entero, No solo el hombre y la tierra, no, es el universo. Como dice Romanos 8, si mal no recuerdo, Romanos 8 creo que lo dice, la creación entera, toda, es decir, el cosmos, cayó en vanidad debido al pecado del hombre. Y la creación toda espera la redención de los hijos de Dios para volver a recuperar, a recuperar su antiguo propósito con el cual fue hecho. El propósito ya existía, pero se ha venido a menos a causa del pecado y la rebelión de los ángeles caídos, de los ángeles que se rebelaron y del hombre mismo. Bien, la promesa de redención fue hecho un hijo de María, un hijo de mujer, en este caso María. Eso no es un hombre divinizado, eso es un hombre, un ser humano normal, como nosotros. No, ¿por qué así? Porque un hombre divinizado no fue el que pecó, un hombre divinizado no fue el que cayó. No puede obrar la redención un hombre que no sea hombre, el mismo que cayó. Los ángeles, por eso los arcángeles, es un error decir que un arcángel es un redentor, porque los arcángeles no pecaron. No hay redención para los arcángeles. En el huerto del Edén no pecó un arcángel. Entonces la sentencia no va a caer sobre ese arcángel, porque en el huerto del Edén no pecó un arcángel, no pecó un hombre divinizado. Y lo que tiene que redimirse es un hombre, 100% puro hombre.
La sentencia no puede recaer, no recayó, no recae sobre un hombre divinizado, porque en el Edén no cayó, no se reveló, no transgredió un hombre divinizado. Eso es sencillo de entender. Entonces la sentencia recae sobre un hombre, una sentencia que además es eterna, completamente eterna. El Redentor tiene que ser una persona, un hombre que pueda cargar, por lo tanto, con esa sentencia eterna. No es simplemente una sentencia que tiene un comienzo y tiene un fin, es eterna, es completa, es infinita. ¿Por qué? Porque la ley que se quebrantó era una ley eterna. No estemos pensando erradamente, como les han enseñado, que todo esto va a pasar. No, todo esto que estamos viendo es eterno. De hecho, tiene que ser restaurado. Mi palabra no pasará, dijo el Señor. El Señor lo dijo, mi palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán para dar lugar a una tierra nueva, a un cielo nuevo, superior a este. Pero no pasará. Las leyes de Dios son eternas. ¿Por qué? Porque son un reflejo de Él mismo. Él es eterno. Y la sentencia, por eso la sentencia que Él le dio al hombre, que el hombre era un ser material, era eterna. ¿Y quién ha de restaurar? ¿Quién ha de pagar por esa sentencia? El hombre tendría que estar eternamente condenado lejos de Dios a eso que llamamos el infierno. A eso que tantos cristianos niegan. Bueno, y pseudo cristianos también lo niegan, ¿no? Pero el infierno es necesario, muy necesario, para todos los que se rebelan contra Dios. Bueno, pues eso, quien tiene que cargar con la sentencia es un ser que tenga la capacidad, una capacidad que le permita soportar algo que es eterno, y es la sentencia. ¿Quién puede ser? Los hombres no tenemos esa condición que nos permita soportar una sentencia eterna y pagar por ella, de tal manera que al pagar esa deuda, esa sentencia, pueda restaurar el universo a su condición original y acabar con esta injusticia que tenemos, con esta injusticia, con esta muerte sin sentido, y acabar en forma definitiva. ¿Quién puede? ¿Quién puede acercarse a Dios y decir yo pago por todos ellos? ¿Qué hombre mortal, un hombre mortal puede pagar una sentencia eterna delante de Dios? Pero si los hombres somos lo que somos, ya sabemos, no hace falta hablar mucho para saber que no tenemos las condiciones necesarias, como vamos a ir viendo aquí, que las vamos a explicar. No es para mañana, ni es para después, ni para otro vídeo. Aquí lo vamos a ver ahora. Bien. Aparte de eso, hacía falta un hombre que pudiera tener la condición necesaria para entrar en el lugar santísimo. Sí, eso que hizo Jesús, eso que niegan muchos, ¿no? Que dicen que Él no entró hasta 1843, 44, después dicen que sí entró, pero que no entró del todo, en fin. Bueno, alguien tenía que entrar en el lugar santísimo para mediar, para desempeñar la función de intercesor, mediador e intercesor. Los dos vocablos se le aplican a Jesús y se le aplican al Espíritu Santo mismo, No hagan diferencia, la diferencia que hacen algunos romanistas, que dicen que Jesús es mediador, pero los intercesores son los santos. Búsquese en una concordancia el vocablo tan sencillo como esto. No tienen que saber griego ni hebreo, ni tener el doctorado, que por aquí tenemos la licenciatura y otras cosas más. Bueno, pues en una concordancia busquen el vocablo interceder o intercesión, y verán que el Espíritu Santo también intercede por nosotros, por los hombres. No tenemos que recurrir a otro hombre. Y que Jesús también intercede y también media. Señores, lean la Biblia. Está escrito. Y se cree lo que está escrito en la Biblia, no fuera de ella. Lo que está escrito por los padres apostólicos y de la Iglesia sirve para corroborar
lo que está escrito ya en la Biblia, al mismo tiempo de ver qué era lo importante en los primeros siglos. Los padres de la iglesia son vitales, y los padres apostólicos son vitales conocerlos, sí, sí, sobre todo hoy en día, porque nos aportan datos que necesitamos y que favorecen la doctrina bíblica que tenemos desde hace muchos siglos. Pues bien, eso es. Pues seguimos diciendo, ¿qué hombre, qué persona reúne las condiciones necesarias para entrar en ese lugar cuando vemos que ni siquiera Moisés o los sacerdotes, o mejor dicho, el sumo sacerdote que entraba una vez al año en el lugar santísimo, tenía que hacerlo con mucho cuidado, bien preparado? El que fuese elegido para ese momento y esa oportunidad tenía que ser un sumo sacerdote escogido y bien preparado, y hacer solo lo que tenía que hacer en ese momento sin distracciones algunas, porque si no moría en el acto. Sépase que el sacerdote que irrespetara en algún aspecto el lugar santísimo estando dentro, lo sacaban con una cuerda, porque nadie podía entrar allí. Lo sacaban con una cuerda, y si no era el sumo sacerdote y si osaba entrar, moría en el acto. Acuérdese de Usa, que en medio del jolgorio y el baile y toda la alegría y el gozo que tenían el rey David y el mismo Usa, porque estaban llevando el arca a su lugar definitivo, la tocó, y a Dios no le importó que bailaran, que gozaran, que tocaran instrumentos. Murió en el acto. ¿Por qué? Porque la obediencia está por encima de la música, por encima de la danza. Danzar no es obedecer. ¿No se han dado cuenta de eso? Es que los predicadores de masas, de las redes sociales, no hablan de esto, no les dicen nada para que ustedes no se marchen y no dejen de dar el diezmo, porque si no ellos pierden su clientela, aunque muchos de ellos ya en este momento ya no tienen que vivir del diezmo. Antiguamente sí, pero ya tienen mucho dinero, ya han recogido bastante durante 20 años, 15, 20 años, 30 años. Y no quieren que ustedes se marchen, porque ellos perderían la clientela, la gente que les ve, que les aplauden, y pierden su crédito pastoral. No les van a hablar de esto. Pero por encima de la danza, por encima del baile, por encima del jolgorio, los instrumentos, las orquestas, las caídas, los manguerazos, y las visiones y todo esto, está la obediencia. Por eso Usa perdió su vida allí, porque estaban haciendo algo de manera incorrecta, y lo mismo le pasó. No. Eso de decir que es cosa del Antiguo Testamento, no, porque el Señor hizo un juicio fulminante sobre dos cristianos. Por ejemplo, Ananías y Zafira. Sí, allí, en una cosa que no sabía nadie, sí, pero Dios lo estaba viendo. Pensemos que nuestro juicio va a ser y tener esas características. Eso es un botón de muestra, porque también los cristianos son muy listos hoy en día. Bueno, estos cristianos que se han convertido en los últimos 25 años hacia acá, son muy vivos. Dicen, bueno, eso pasó en el Antiguo Testamento con Usa. No, y en el Nuevo. Bueno, eso de nuevo solo fue una vez. No, es un botón de muestra. Un botón de muestra. Pasó muchas veces más, pero no es nuestro tema aquí. Pero sépase que eso es así. Así es. Bueno, retomó lo que veníamos diciendo. ¿Qué hombre va a entrar en el lugar santísimo entonces? No hay hombre que entre a mediar delante del Señor en el tabernáculo, en el lugar santísimo celestial, el celestial, como está escrito, dicho, afirmado en Hebreos 9, los primeros 6, 8, 10 versículos. Allí se dice, alguien tenía que entrar allí a mediar. ¿Quién va a hacerlo? Cualquier hombre. Sabemos quiénes somos, lo que llevamos por dentro. Alguien osa estar en la presencia de Dios allá arriba. Pero si Isaías, Ezequiel no soportaban la presencia casi ni de un arcángel, ¿quién osa mediar por los hombres? Tiene que ser un ser imperfecto. ¿Quién de nosotros? Los profetas no lo eran, no eran perfectos.
De hecho, muchos que empezaron bien terminaron mal. Tenía que ser un santo, un ser santo, y esa es la razón por la que Jesús, delante de los judíos, le dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y por eso se le dijo a María y a José: el santo ser que nacerá. No hay que esperar, como enseñan los mesiánicos, a la divinización después de su muerte, la de Jesús, para verlo como un santo. Tenía que ser santo antes. Y un hombre normal no lo es. Un hombre normal, hijo de José y María, como enseñan los mesiánicos, no tiene la clase de santidad necesaria para mediar por los hombres, como sí tenía Jesús esa santidad, ¿sí? Para mediar, para entrar en el lugar santísimo celestial, para mediar por los hombres. Como hombre hacía falta la misma clase de santidad que tiene Dios mismo. Los ángeles no la tienen, no tienen esa santidad, Dios mío. Los ángeles tienen una porción de santidad, una medida de santidad como la tenemos nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. Tan es así que en el libro de Job se dice que Dios puede ver necedad, limitación en sus criaturas angelicales. Y tan es así que los ángeles cayeron. ¿Por qué? Porque ellos tienen una medida de santidad, no tienen la santidad absoluta que tiene Dios y que tenía Jesús. No la tenían, no tienen los arcángeles esa santidad, tienen una medida de santidad que pueden guardar, cultivar o pueden ir contra ella. De hecho, fueron contra ella, por eso cayeron. Serafines, arcángeles, ángeles, cayeron, sí. Dios no cae, ¿por qué? Porque la santidad de Él es absoluta y es inmutable. Y Jesús, cuando dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado?, estaba diciendo eso. No estaba diciendo lo que creen muchos creyentes hoy en día. Bueno, los que conocen ese versículo, porque algunos con 10 años en el Evangelio todavía no lo han leído. Jesús no estaba diciendo allí: bueno, de momento no he pecado, por ahora nadie me puede decir que me ha pillado en algo, porque yo no caigo, porque todavía no peco. Todavía no he pecado. No, Él no estaba diciendo eso. Él estaba diciendo: yo soy absolutamente santo, soy la santidad. No es que tenga santidad, sino que soy la santidad. ¿Por qué? Porque yo fui engendrado en el seno del Padre. Juan 1:18. En el seno del Padre. El Salmo también lo dice, ¿no? Este es mi Hijo amado. Hebreos también, 1. Yo te he engendrado hoy. No dice te he creado. Distingan esto bien, ¿eh? Dice: yo te he engendrado, es otra cosa. Y engendrar en el seno del Padre es una actividad, una acción eterna. Porque en el Padre todo es eterno e infinito. Por eso Jesús tiene deidad. Lo que está diciendo el apóstol Pablo: en Él habita la plenitud de la divinización, de la divinidad, no, de la deidad. La Biblia es clara, fue inspirada por Dios. Los copistas no se equivocaron aquí. De eso hablaremos luego. Pero bien, Jesús no estaba diciendo: bueno, de momento no he pecado. No, estaba diciendo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Yo soy santo absolutamente. Eso fue lo que se le dijo a José y a María, la madre del Señor. Le dijeron: el santo ser que nacerá. El santo ser, pero no es un hombre normal. Es Dios asumiendo naturaleza humana. No es que Dios se hizo hombre, eso es un error, otro error de los mesiánicos. Decir que los cristianos enseñan que Dios se hizo hombre. No, nosotros no enseñamos que Dios se hizo hombre, sino que Dios asumió, es diferente, asumió naturaleza humana en el Hijo, en su Hijo, el que Él engendró en el seno, en el seno del Padre. No se crean los ángeles no salen del seno del Padre. Ni los arcángeles, ni los serafines, ni los querubines. Lo que sale, estos seres, arcángeles, ángeles, serafines, etc., salen de la mano de Dios, no del seno. En el seno solo está, como la misma Biblia lo dice, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice: en el seno del Padre habita el Hijo de Dios.
Él le ha dado a conocer el unigénito Hijo, mejor dicho, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Eso está en Juan. En Hebreos y en los Salmos se dice que fue engendrado allí en el seno. En el seno del Padre no hay arcángeles, no hay serafines ni querubines. Solo hay un hombre que tiene deidad, el Hijo de Dios. Allí no entra nadie. Cuando Él dijo, del Padre vengo y al Padre voy, estaba diciendo eso, señores. No apostaten negando la deidad de Jesús, porque de esa apostasía no hay regreso. En el 90% de los casos no hay regreso. Es una desviación que cada vez pronuncia mayor su deriva. Y terminan sacrificando corderos. Sí, sacrificando corderos, amigos. Y primero dicen que no harán eso. No, sí lo hacen. Pues eso, el Señor lo dijo, en el seno del Padre. Fue engendrado, no creado. No fue creado. Jesús no es creado, es engendrado. Por eso Él tiene la santidad que tiene la deidad mismo. Pues eso es lo que lo hace redentor. Eso es lo que le permite entrar, le permitió entrar en el lugar santísimo, el celestial, no el terrenal, el celestial. Que ya sabemos que hay uno terrenal. A ver, señores.